Hace 3 años, más o menos, para estas fechas, yo estaba llegando a Estados Unidos con un sueño que había perseguido después de volver de la primera vez que fui a Estados Unidos. Ese sueño que yo tenía de estudiar literatura, de aprender más sobre el mundo, aprender sobre los escritores que a mí me gustan, que me fascinan. Y tenía ese sueño muy acá en la cabeza y siempre me decía: Marlon, busca la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir formándote, busca la forma de conocer nuevos lugares, de conocer nuevas personas y trabajar en nuevos ambientes. Y ese sueño, cuando me fui hace 3 años a Estados Unidos, para esta fecha yo estaba llegando allá, era un jovencito con el pelo más corto, un poco más delgado. El tiempo ha afectado en mí, por así decirlo. Un jovencito que encontró un mundo de posibilidades y oportunidades. Conocí miles de personas, de profesores, hice cosas que yo nunca había hecho en mi vida y que yo nunca imaginé que iba a hacer. Sentar en conferencias de literatura, hablando de lo que a mí me gusta, la ciencia ficción, de escritoras mexicanas. Mejor dicho, estaba inmerso en ese mundo en el cual yo todo el tiempo estaba viviendo mi sueño, viviendo ese sueño, y yo no tenía como en la mente pensar que mi sueño se acababa el día en que yo me graduara. Pues todos tuvimos que pasar por una situación muy difícil que fue pues lo de la pandemia, y también hizo que de alguna forma mi sueño se restringiera a mi cuarto por un tiempo. Ya luego pues la cosa cambió, pude llevar a mi mamá, y esos últimos meses para mí fueron los más maravillosos, porque estaba cumpliendo ese sueño en toda la cabalidad. Tener a mi mamá, poder disfrutar, darle una buena vida a ella, yo estudiar, terminar esa maestría, tener todas las oportunidades que estaba teniendo en el momento. Pero en el momento en el que yo llego al día de la graduación, yo entiendo que el sueño termina ahí, ese sueño termina ahí de alguna forma. Y yo me decía a mí mismo: ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente para Marlon? Entendía completamente que el día de la graduación ese sueño iba a terminar hasta donde había llegado ahí. Porque a veces los sueños no se cumplen a cabalidad, no se cumplen en su totalidad, se cumplen en cierta parte, en cierta medida. Y yo entendí eso y estaba muy agradecido con haber tenido esa oportunidad, con el haber conocido una nueva cultura, haber enseñado mi idioma, que era la primera vez que enseñaba español a estudiantes extranjeros, y de poder abrir el mundo, lo que era nuestra cultura colombiana, bueno, lo que es nuestra cultura colombiana, abrir todo lo que es también Latinoamérica a través del lenguaje. Y esa oportunidad para mí fue muy vital porque me enseñó a conocer más mi cultura, me enseñó a estar como con más sentimiento pegado a ella, a valorar más cada situación, porque muchas veces uno simplemente como que el caos de los trabajos, de las rutinas de acá del país, no todo es perfección, hay que decirlo, no todo es perfección, nos llega a encapsular o nos hace sentir como de alguna forma como una especie de rabia o resentimiento por todas las cosas que nos suceden. Pero también hay que entender que es parte de un proceso, es parte del aprendizaje, del pasar por la vida. La vida es una lección y hay que pasar por ella, dijo Limp Bizkit. Y ese momento para mí fue muy vital. Yo siempre recuerdo la graduación, en la noche cuando me fui a la cama, me di cuenta que al día siguiente Marlon tenía que comenzar otro sueño, y era seguir un nuevo lugar, un nuevo trabajo. Intenté, y ya con el paso de las semanas para mí era más difícil, hasta que tomé la decisión de volver a Colombia. Y yo sabía lo que estaba dejando, y no sabía con una seriedad, no sabía si el volver al país era lo correcto, no lo tenía muy claro. Cuando llego a Colombia, pues llego de la misma forma de cuando me fui la primera vez. Las personas que eran amigos míos ya no eran mis amigos porque me había alejado. De alguna forma apática, la gente me trataba como si yo fuera un americano, cuando en realidad lo único que yo estaba haciendo era dejar el nombre del país más en alto y abrir ese mundo a través de la enseñanza del español a todos los americanos y extranjeros.
Siento que nunca me separé de Colombia. Escuchaba más vallenato allá de lo que yo lo escucho acá. Disfrutaba más de ser colombiano allá que acá. Y era algo que era parte de mi misión como embajador cultural, como me llamaban a mí. Tú eres un embajador cultural de Colombia. Y en los lugares y las posiciones en las que estás tienes que dejar a Colombia siempre en alto. Y esa es la misión que yo tenía y me propuse a dejar. Y en el momento en que me fui a la universidad, ellos me decían: no va a haber alguien como tú, eres único, y ojalá el lugar donde te acepten, el lugar a donde tú llegues, sepan lo valioso que tú eres. Y yo me fui con todo eso acá a Colombia. Y difícil, no lo voy a negar. El volver y comenzar de cero siempre es difícil. Meter mi vida en unas cuantas maletas, en un par de cajas, y volver a empezar de nuevo. Ustedes dirán: pero tienes títulos, tienes experiencia. Pues ustedes saben, y si son colombianos saben, que todo es un proceso. No hay cosas fáciles, no hay cosas que vayan a hacer que porque tú has estudiado te van a salir más fáciles. No. Uno tiene que pasar por todo eso, y yo lo entendí de esa forma. Al paso de los meses sabía que iba a ser muy difícil, pero que era parte de la decisión de volver al país y de poder contribuir en mi campo, porque eso es algo que yo siempre he tenido muy claro. Yo escogí una profesión, y es una profesión que para mí es muy versátil en lo que yo quiera. En esta profesión de licenciado, yo he trabajado como traductor, como intérprete, he organizado eventos de literatura, tanto inglés como español, he enseñado idiomas, inglés y español, y he hecho todo tipo de cosas en la docencia. Entonces yo decía: en algún momento va a abrir ese espacio a mí, se me va a abrir ese espacio nuevamente en el país. Por así decirlo, y por cuestiones de la necesidad, y para resumirlo, llegué a un lugar de trabajo que no era muy bueno. Ese lugar de trabajo a mí me hizo sentir mal, me hizo odiar mi decisión de volver al país, mi decisión de ser docente, hasta el punto en el que yo entraba al aula de clase y ya me sentía como un ser extraño. Cuando antes yo me sentía como un niño que lo llevan al parque, el lugar donde yo me divertía, el lugar donde yo saltaba, hacía voces, enseñaba, alegraba a las personas. Es posible que ahora en ese lugar yo me sintiera completamente diferente, como un ser que no mereciera estar ahí. Y eso fue prácticamente por las personas que estaban arriba, que eran los coordinadores o los administradores. Me hicieron sentir de esa forma, y también fueron muy apáticos con otras situaciones mías psicológicamente. También tuve la situación de la muerte de mi abuela, y ellos se encapsularon y me metieron muchísimo trabajo, me dieron tantas cargas que yo no lograba sostener eso. Y ahí fue donde yo entendí que tenía que darme un tiempo a la docencia, y que no todos los lugares en los cuales uno llega a trabajar, porque como yo tenía este sueño, ¿no? Este enfoque de siempre, yo trabajo como profesor y tengo que trabajar como profesor. Ese enfoque yo lo tenía así súper claro, y por eso mismo habían encontrado ese trabajo y había aceptado trabajar con ellos. Pero luego eso me pagó a mí de una forma que me hizo un daño psicológico, me generó un trauma, hasta el punto en que yo incluso, cuando le estaba enseñando a mi mamá inglés, yo odiaba enseñarlo ya. No tenía la paciencia, no tenía nada. Y eso para mí era muy difícil. Ese había sido mi trabajo en los últimos años, y ahora yo tengo que explorar algo nuevo. Y también la oferta laboral en Colombia es muy reducida en ciertas ciudades. No es lo mismo uno irse a Bogotá como profesor que estar acá en Bucaramanga. Acá se crean muchos docentes, salen muchos licenciados, se gradúan todo el tiempo, pero no hay tantos colegios, no hay una oferta laboral tan grande. Y yo entendí que pues si me tenía que dar un tiempo, pues me lo tenía que dar, no iba a haber ningún tipo de problema, no había ningún problema. La vida me había puesto en este camino y había trabajado tanto tiempo que yo decía: necesito descansar unos meses, replantear lo que yo quiero de manera laboral, de lo que yo quiero para mi vida más adelante, porque estaba empezando de nuevo. Y el empezar de nuevo no es fácil, no es sencillo.
pero es un proceso que uno tiene que hacer lo mejor posible para que más adelante uno no pague las consecuencias del afán, las consecuencias de también la necesidad, porque todos tenemos necesidades. Hay gente que me dice, pero usted estuvo en Estados Unidos, usted ha trabajado en Estados Unidos. Eso no significa que yo siga recibiendo dólares, eso no significa que yo de alguna forma tenga una comodidad, porque yo llego acá a Colombia y tengo que pagar recibos, tengo que pagar la comida, tengo que pagar los transportes, todo eso. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener todos los títulos y como quien dice, depender de Estados Unidos cuando acá también yo tengo gastos? Y eso muchas personas no lo entienden. Y espero que lo entiendan si están viendo este video. Y no juzguen tanto a las personas que se van afuera a tomar estas decisiones, a buscar nuevos rumbos, a crecer como persona, tanto allá como acá. Uno también puede crecer como persona acá. Pero lo que nosotros a veces hacemos es más que todo por un sueño. No todos tenemos los mismos sueños, no todos tenemos los mismos objetivos. Y mi objetivo sí era muy así. Era el de buscar nuevos lugares en el mundo. No solamente Estados Unidos. Era buscar esos lugares específicos para yo aprender. Porque a mí lo que más me gusta en la vida es aprender. A mí me gusta enseñar. Pero yo siempre me he sentido como un estudiante. Y todos los días aprendo algo. Y estas situaciones me llevaban y me daban a mí una cierta enseñanza. Pero que esto era muy duro al momento en que yo dialogaba con amigos, con compañeros que me decían, pero ¿usted de qué se preocupa si usted ya tiene una maestría? ¿Usted de qué se preocupa si usted ya tiene su licenciatura en inglés y lengua castellana? ¿Usted de qué se preocupa si ya tiene experiencia trabajando como esto? Y uno piensa, me preocupo porque llevo varios meses estando acá en el país y no me sale una oferta laboral. No encuentro una oferta laboral que logre, a mi parecer, ser buena. ¿Y qué es a lo que yo me refiero con ser buena? La oferta laboral. Una oferta laboral que me permita a mí por lo menos pagar mis gastos, que no son muchos, que soy tacaño, pagar esos gastos. Pero si a mí me dicen, a mí después de tener estos títulos y esta experiencia, que si quiere ser profesor, nosotros le damos la oportunidad, pero le pagamos 1.000.000 de pesos, le pagamos 1.500.000. Y yo pienso, ¿cuánto me vale pagar un arriendo? ¿Cuánto vale pagar los transportes ida y vuelta? La comida, los servicios que cada vez suben más y la comida que está en un aumento constante. Uno no quiera trabajar, es que yo sé que el tiempo que le voy a invertir a ese trabajo no me va a ayudar a mí a suplir una necesidad, me va a causar a mí más gastos. Entonces, el empezar de nuevo no estaba siendo tan fácil como yo lo creía. Y muchas personas me habían hecho dudar de haber tomado esa decisión de volver al país. Y a veces la falta de empatía es lo que más le duele a uno. A mí lo que menos me dolió fue que no tuviera más ese trabajo, irme de esa empresa. A mí me causó una paz mental, una tranquilidad de no tener personas a las cuales no les importa la educación de Colombia, personas a las cuales no les importan los empleados, los profesores, personas que se preocupaban por tonterías, por unas pendejadas, me disculparán la palabra, pero el hecho en que no me dejaran ir al baño simplemente que porque los estudiantes estaban en el salón. Cuando los estudiantes yo me encargaba de que estuvieran haciendo algo, no es que estaban ahí al aire. Los estudiantes estaban ahí, yo simplemente iba al baño y volvía. Si ellos me hubieran permitido a mí un mejor horario, pero ustedes piensen esto, solamente como para, no quiero entrar en detalles de la empresa. Los que me conocen saben cuál es. Y hay compañeros que les gusta mucho eso. Yo entiendo que les guste. Pero las condiciones laborales en el país han cambiado demasiado. Yo entraba a las 5:50 de la mañana. Sabía que tenía clase 5 minutos antes. Imaginen planear una clase de inglés para 6 personas 5 minutos antes. Porque para ellos, si usted sabe inglés, usted sabe enseñar cualquier tema. Y puede que sí, pero una clase lleva una preparación, lleva un modelo apropiado. Y el modelo de ellos era una porquería.
Lo digo así, sinceramente, es una porquería. Porque en una clase sencillamente yo podía enseñar presente simple, pasado, continuo. Y ahora imaginen en una hora enseñar esos 3 temas. Y que cada tema sea para un estudiante. Y que yo tengo que hacer una actividad para este estudiante para evaluar si la entendió, la comprendió y la puede realizar. Imagine hacer eso. Y este es el caso más fácil. Esta era una clase sencilla. Había clases donde había hasta 5 o 6 temas diferentes. Entonces yo entraba a esa hora y mi descanso, mi desayuno era a las 9:40 de la mañana, si no estoy mal. Bueno, a las 9. Tenía 15 minutos. 15 minutos sabiendo que faltando 5 minutos yo ya tenía otra clase. Entonces se reducía el tiempo a 10 minutos. 10 minutos para ir al baño, para ir a orinar. Y de ahí hasta terminar mi jornada laboral tipo 1:30 de la tarde, o 2 de la tarde, o 3 de la tarde si les daba por programar algún tipo de reunión. Ahora piensen, ¿es empático o es que uno no quiere trabajar en algo cuando uno tiene unas condiciones de trabajo así? Cada 5 minutos antes de cada clase me decían qué tema enseñar. Y yo tenía que buscar miles de recursos y lo hacía lo mejor posible. Y a veces las calificaciones de ellos eran más de lo que del modelo que ellos querían, o digamos si alguien a mí me evalúa, ¿verdad? Y yo ya sé cómo doy clases. Marlon tiene un estilo de clases. Marlon lo sabe. Marlon sabe cómo dar una clase de inglés. Tengo mi estilo, tengo mis actividades. Y si esa persona a mí me evalúa y dice, yo no hago nada de eso, porque yo tengo este estilo, yo tengo mis actividades, yo tengo mi metodología. Y la clase de Marlon estuvo mal porque no hizo lo que yo sé. Y yo, Marlon, no conozco a esa persona para nada. Es la primera vez que hablo con esa persona. ¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Cómo voy a saberlo? Obviamente, si él me lo explica ahí, uno lo apropia, uno lo hace, uno acomoda la clase. Pero es simplemente como quien dice, al totazo haces la clase, tú crees que lo has hecho bien y luego te dicen que lo has hecho mal. Y el estudiante se va contento porque aprendió algo, dio las gracias y luego está esa otra persona donde dice que hiciste todo mal. ¿A quién escucho? ¿Quién es la voz de la razón ahí? ¿El estudiante que aprendió el tema, aprendió el conocimiento que yo leí, o la persona que está haciendo la evaluación, la cual no sabe el proceso que lleva el estudiante, la cual no sabe quién soy yo, ni la experiencia, ni todo el trabajo que yo he hecho, ni la formación que yo tengo? ¿A quién le hago caso? Obviamente yo voy a escuchar a esa persona que me hace la evaluación, pero para mí es más importante el estudiante. El estudiante es el importante. Obviamente uno tiene derecho a aprender, a ver qué consejos, qué metodologías yo le puedo integrar, pero yo tengo un estilo, porque de nada nos sirve, muchachos y muchachas, de nada nos sirve ser profesores robóticos, los cuales copian todas las metodologías de los 50, de los 70, de los 80, que esto parece más un video de Pink Floyd, parece de Walk, que cualquier otra cosa. ¿Por qué dicen que los profesores del siglo XXI, la nueva generación, tienen que ser los más didácticos, los de más recursos, los que traen la nueva onda, la nueva metodología? Cuando llegamos a lugares de trabajo y de alguna forma nos dicen, no, así no se hace. Se hace así y esta es la forma correcta. Y no hay nadie en esta vida que les haga creer que eso no es así. Nadie. Yo adoro el sistema público de educación colombiana. Tiene unas desventajas y tiene sus ventajas por la libertad que le da a los docentes. Pero las instituciones privadas y los institutos en especial de idiomas están dañando mucho la educación. Y yo sé que este video se está yendo por esa parte. Pero esto es muy importante porque esto a mí me afectó laboralmente y psicológicamente. Tanto así que frente al mundo yo quedé como alguien que no era un buen profesor. Alguien que no estaba bien de la cabeza. Basados en falacias, en mentiras, en falsos argumentos y en ese chismerío que arman a veces las empresas. En esa voz de que uno dice algo y
Y ay, que yo le escuché al profesor decir esto y que esto y que esto y termina Marlon siendo el anarquista, termino siendo yo Charles Manson, literal. Termina uno siendo lo peor del mundo, cuando ellos ni siquiera se están viendo o juzgando todo el tiempo. Dicen que a ellos les importa el docente. No les importa el docente cuando tiene deudas, cuando está mal económicamente, y simplemente le dicen: profe, puedes venir a la oficina a hablar, cierra el salón, apaga todo, acá está la terminación de contrato, muchas gracias, no tuvimos una razón para echarlo. Y uno piensa, si no tienen una razón para echarme, si me están diciendo de que, o sea, si les duele que yo me vaya, porque así me decían, me duele que tú te vayas, y luego me estaba empujando hacia el contrato para firmarlo, la terminación de contrato. ¿Qué tanto le importa a una persona otra en ese momento? Y yo entendí ahí que mi afán de ser profesor me había llevado a un muy mal lugar de trabajo. A muchas personas les funcionará, amigos míos, conocidos, les funcionará, pero eso no significa que Marlon no sea buen docente porque no trabaja en ese lugar, o porque Marlon decidió irse a otra parte a trabajar. Piensen en un momento, piensen la empatía que tenemos que tener con otra persona en tiempos tan duros como estos, en los cuales no tenemos trabajo, en los cuales el sobrevivir y el comer incluso carne llega a ser un lujo. Piénselos, no es porque yo dependa de Estados Unidos, yo dependo de cualquier lugar en el cual yo llego, yo dependo de la situación del país, y es muy difícil. A mí ganas es lo que me sobran, pero las oportunidades laborales están muy jodidas. Así que antes de usted dar una crítica a alguna persona que no encuentra trabajo y que usted dice: es que usted no busca, es que usted no hay, piense en un momento en la situación que está llevando la persona, piénselo, pónganse en los zapatos de esa persona, a ver cómo está, cómo se siente. En vez de juzgarlo como lo hace la sociedad, como lo hacen esos trabajos, ofrézcale una mano amiga, ayúdele a buscar si esa persona no sabe buscar nuevos trabajos, ayúdele, sea más empático, en vez de tirar baba, como le digo yo, tirar baba hacia lo mal y juzgar y reírse. Piénsenlo, de por sí la situación está muy dura como para que nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros amigos nos las hagan más difícil. Piénselo por un momento. Entonces, yo aprendí que la vida nos lleva a momentos inciertos, momentos de incertidumbre, momentos dolorosos en los cuales tú vas a dudar, pero que tienes que aprovechar esa primera vez, esa primera sensación de no saber para dónde vas, para pensar y analizar para dónde quieres llegar realmente en la vida, qué quieres hacer en la vida. Y yo tuve ese momento, y ese momento me ayudó a mí a reflexionar, a sanar las heridas de las malas experiencias que había tenido en el trabajo que ya les mencioné. Muchas situaciones que tuve con otras personas, con amigos y demás, personas que me dieron la espalda, personas que me hicieron sentir que yo no era una buena persona y que probablemente por seguir estos ideales me hicieron sentir que mis sueños habían sido una completa mentira, que mis sueños eran simplemente las ilusiones de una persona que no veía el mundo con claridad. Y eso fue lo más duro para mí. No tanto que me dijeran que no, era no tener una persona a la cual tú llegaras y pudieras explicarle: esto me pasó, estoy pasando por esta situación, necesito ayudarme a distraer, necesito que me des un consejo. Y en vez de consejos, lo que llegaron a mí fueron insultos, fueron rechazos y fue la destrucción completa de mis ilusiones. Tal vez llegué a personas equivocadas y la vida también me enseñó eso, a que yo tenía que escuchar a las personas correctas. No todas las personas, así sean amigos, compañeros de toda la vida, son correctos. A veces uno tiene que escuchar a la voz de la verdad, a personas que saben por lo que tú pasas y te ven pasar por todo eso. Mi mamá fue una de esas personas y siempre será una de esas personas a la cual yo voy a escuchar. Nadie es más sabio que una madre.
al menos mi mamá, saben muy bien lo que el mundo le espera a su hijo. Yo no lo sabía en ese momento, pero ella sí lo sabía. Y de alguna forma la ley de la atracción, la energía, el pensamiento, el querer de que su hijo estuviera bien, eso me motivaba a mí a despertarme cada día y a seguir buscando esas oportunidades, y también despertarme por mí mismo, no tanto por poder decirle a un amigo o compartirle a alguien que yo estaba pasando una situación o que yo quería algo más adelante. Entonces empecé a escuchar a las personas correctas. Empecé a escuchar a aquellos que me daban palabras de aliento en vez de críticas, en vez de juzgarme por el solo hecho de yo ser una persona soñadora, por el solo hecho de ser una persona que no se conforma y por el hecho de ser una persona única en este mundo. Yo hubiera hecho eco a esas voces que en vez de alentarme, en vez de ayudarme a levantar, me destruían, nada de lo que está pasando en estos momentos en mi vida sería posible. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó a la final? ¿Qué pasó con lo que usted quería? ¿Qué pasó con el sueño? Pues eso, si lo quieren ver, tienen que suscribirse a este canal, tienen que darle me gusta a este video, tienen que comentarlo, déjenme saber si quieren ver lo que viene, porque es que lo que viene, ¡pum!, les va a explotar la cabeza así como me lo está explotando a mí. Yo me estoy conteniendo acá para darles spoilers, pero me gusta que la vida me dé la oportunidad de mostrarles a ustedes que los sueños sí se cumplen, de la perseverancia que tiene que tener una persona, del trabajo duro para conseguir esos sueños, de hacer las cosas correctas. Y les voy a mostrar más adelante, así que denle me gusta a este video, esté pendiente, active la campanita, porque cuando menos el siguiente video les va a mostrar que todo eso que yo pasé, que todas esas situaciones que probablemente usted está pasando, le están enseñando algo y lo están motivando a que siga perseverando por sus sueños. Así que estén pendientes, porque lo que se viene, yo sé que les va a gustar mucho. Adiós.